Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a la que será la última sesión de la Sarsa 2030. Hoy tenemos con nosotros a Serafín Huertas Alcalá, que ha estado acompañándonos en otras ocasiones con diferentes temas y hoy viene a hablar sobre los planes de acción climática para los centros educativos. Serafín es técnico de educación ambiental del CEAC, que es el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Pues bienvenido, Serafín, y muchas gracias por querer compartir con nosotros esta última sesión. Y bueno, pues tienes la palabra toda tuya. Gracias. Si no os importa, personalmente me gustaría que fuese Ana Pons, que es la jefa de servicio de educación ambiental y directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, la que hiciese, os diese la bienvenida, hiciese esa pequeñita presentación y ya, si os parece, empiezo yo hablando de esos planes. Ana, que sé que estás ahí conectada. ¿Quieres entrar tú, por favor? Bon dia. Pues, Bon dia. un plaer i moltes gràcies de veres per haver-nos convidat a participar en esta reunió, perquè per a nosaltres és un material importantíssim el que hem preparat, del qual teníem ja una primera part sobre com des dels centres educatius treballar en acció climàtica, i amb això que hem preparat i ara vos presentarà Sera, doncs el que pretenem és facilitar als centres educatius tota la labor que poden anar fent en acció climàtica, tant en el que té a veure en conèixer quina és la situació que n'hi ha avui en dia i en preparar-nos per a adaptar-nos a les circumstàncies que es presenten i, per un altre costat, també mitigar en la mesura de les possibilitats. I doncs això, res, moltes gràcies. Simplement volia saludar-vos. De veres és per a nosaltres important saber que som més de 60 persones connectades en aquests moments i saber que són totes aquestes persones les que estan interessades en treballar en aquestes qüestions. Així que res més, vos deixo llançar en Sera i podem començar a treballar en això. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, que sempre heu estat ahí quan vos hem demanat ajuda per a la Sarsa. Bueno, pues Serafín, con Vale, pues vamos allá. Antes de empezar, deciros que, como siempre he hecho en otras ocasiones, he preparado una presentación. En este caso hay dos, porque, bueno, no solamente os voy a hablar de la guía o de las guías, porque son un conjunto de cuatro guías las que hemos preparado para estos planes de acción climática, sino que aprovecharé también la oportunidad para daros a conocer la EAR, la guía EAR, la guía de educación ambiental en ruta, que es de alguna manera nuestro documento marco, nuestro documento estratégico para hacer educación ambiental en nuestro ámbito territorial, en la Comunidad Valenciana. Y aquellos que no conozcáis la guía EAR, pues presentárosla y además, contaros que ya hay una red de 234 entidades que están adheridas a esta guía EAR, de las cuales el 70% son centros educativos. ¿Vale? Bueno, pues posteriormente os hablaré de esto. La cuestión que quería deciros es que las dos presentaciones que he preparado para esta jornada os la compartiré. Es decir, la información que está en las presentaciones, os la enviaré a través de Bárbara para que os lleguen, y si tenéis interés por hacer uso de ellas o de disponer de la información, pues yo encantado. ¿Vale? Bueno, pues esta es la propuesta. Desde hace, como bien decía Ana, esto es un proyecto que llevamos entre manos ya
hace más de 2 años. Nos ha costado sacarlo completo, tal y como a nosotros nos gustaba o tal y como nosotros visualizábamos esta propuesta. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo intenso y al final, como resultado, lo que en un principio iba a ser una guía, pues ha quedado en una colección de 4 guías para hacer realidad esto que nosotros llamamos planes de acción climática en centros educativos. Pero ya definitivamente lo tenemos, ya lo tenemos en la web. En el momento en el que acabemos la presentación os diré desde dónde os las podéis descargar y tenemos las guías tanto en castellano como en valenciano. Y obviamente la guía no está sola. Como ya sabéis, en la página del Centro de Educación Ambiental podéis encontrar otros recursos de educación ambiental para apoyar el trabajo que podéis hacer guiados por estos planes de acción climática, ¿vale? Bueno, antes de empezar con la presentación, siempre me gusta hacer un pequeño repaso de la actualidad climática, que en nuestro caso, yo diría incluso que más que diaria, casi es horaria, porque hay tantísima información, hay tantísima actualidad que tiene que ver con la emergencia climática, en el día a día, en unas circunstancias en que además, sabéis que estamos hiperconectados, hiperinformados. Entonces, es relativamente sencillo que nos llegue mucha información. Ojalá toda la información que nos llegase fuese real, fuese veraz, estuviese contrastada. Lamentablemente no es así. Y ya, pues mira, pues de paso decir que una de las tareas de la educación ambiental precisamente es esa, ¿no? Es lo de saber discernir y ser críticos y críticas a la hora de valorar toda esta información que nos llega. Pero hay un par de cuestiones más allá de esta ola de calor en la que estamos, que es verdad que como tal, no se puede relacionar sin más con el cambio climático. Esto lo tendrán que valorar a posteriori, los científicos que se dedican al estudio de estas cosas, pero sí que es verdad, y eso hay total garantía, es que la tendencia de que hayan un mayor número de olas de calor y que éstas sean más intensas, sí que tiene una relación directa con el cambio climático. Esto lo sabemos, está absolutamente demostrado por la ciencia. Pero bueno, más allá de esta ola de calor en la que estamos inmersos, hay un par de noticias que a mí me han llamado mucho la atención. Una es esta, que seguro que habéis visto alguna de las cientos de imágenes que han salido en los medios de comunicación y en las redes sociales que tienen que ver, pues bueno, pues con los incendios de Canadá. Hoy había muchas imágenes satélite en la que se veía cómo esta nube de polvo procedente de los mega incendios que se están dando en Canadá están en la península ibérica. Pero esta imagen, por lo que aporta de apocalíptica de la ciudad de Nueva York, ha sido, o podemos considerarla muy icónica, ¿no? Por lo llamativa que ha sido, por lo que, por que tiene una capacidad para llegar a mucha gente y por lo menos para que muchas de estas personas que reciben este impacto visual con imágenes de este tipo se planteen, se pregunten qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, me parecía que era una imagen muy llamativa, muy icónica con la que empezar, ¿no? Esa imagen de presente ya distópico, ¿no? Con esa ciudad de Nueva York, con ese cielo anaranjado que nos recuerda pues a novelas como Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Esta es la siguiente. Claro, yo no sé qué os parece cuando leéis un titular como este. A mí me parece imposible, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cosas que siempre han estado ahí a lo largo de tu vida, ¿no? Yo qué sé, como un parque natural, como una sierra,
como algo que parece que sea muy difícil, que es completamente imposible que desaparezca, ¿no? En este caso es el hielo del Ártico, ¿no? El Polo Norte, el Polo Sur, el Ártico, los icebergs, el hielo, esas plataformas inmensas. Es verdad que los que seguimos la información climática somos conscientes de la desaparición paulatina de gran parte de ese hielo, pero cuesta imaginar que va a llegar un momento en que todo ese hielo puede llegar a desaparecer. Bueno, pues parece ser que de alguna manera ese momento ha llegado, ¿no? Y eso es lo que nos alertaba ya hace unos días la ciencia, en este caso a través de este informe que se publicó en la revista Nature, y es que por primera vez vamos a tener un verano sin nada de hielo en la próxima década, ¿no? Que ese momento en el que va a desaparecer todo el hielo, aunque sea de una manera temporal, en el Ártico, pues va a llegar, ¿no? Y creo que es muy, muy simbólico, ¿no? Es un momento muy, es un acto, es algo muy simbólico de lo que representa el cambio climático, y que el hecho de catalogarlo como una emergencia no es gratuito, sino que es algo real, porque el cambio climático no es algo de un futuro, no es algo de final de siglo, no es algo a lo que tengamos de que nos tenga que preocupar a partir de 2050, sino que es aquí y es ahora. Y por eso es tan importante, ¿no?, el abordar esa acción climática, ¿no? Me parece que este titular tiene un alto poder reivindicativo de esto, ¿no? De que es una cuestión que nos compete ya, en este momento, y que no podemos esperar más para esa acción climática. Bueno, una acción climática que nosotros hemos querido facilitar a un sector clave con el que trabajamos desde el Centro de Educación Ambiental, como es el sistema educativo formal, como es en vuestro caso los centros educativos. Y por eso hemos querido preparar estas guías para elaborar esos planes de acción climática desde los centros educativos. Esto no ha salido por un capricho nuestro, pues porque en algún momento se nos haya ocurrido que esto podía ser interesante, sino que esto responde a una estrategia del Centro de Educación Ambiental, responde a una planificación del Centro de Educación Ambiental. Para que lo veáis, nosotros tenemos lo que se llama el Pla 55, que es nuestro plan de acció d'educació ambiental per a la neutralitat climàtica, que es un plan donde nosotros articulamos, organizamos todas aquellas acciones que tienen que ver con la acción climática. Es un plan que tiene 5 ejes: la huella de carbono, la comunicación, la formación, la creación de redes y los recursos educativos. Y es dentro de este quinto eje, el de los recursos educativos, desde el cual nos hemos planteado, o nos planteamos en su momento, que era necesario elaborar este material. Este Pla 55, este plan de acción de educación ambiental para la neutralidad climática del Centro de Educación Ambiental, responde a unas estrategias superiores. En nuestro caso, responde a la estrategia valenciana de cambio climático y energía, responde a la actual ley valenciana de cambio climático, y responde a todos aquellos marcos que tienen que ver con la educación ambiental. En nuestro caso, el marco nacional, que sería el PAEAS, y el marco autonómico, que es la guía EAR. Con todos esos marcos, nosotros lo que hacemos es aterrizarlos en el Centro de Educación Ambiental, en la acción que tiene que poner en marcha el Centro de Educación Ambiental, y aterrizando esos marcos elaboramos este plan de acción. Como os decía, en ese quinto eje, en el de recursos educativos, es en el que nos planteamos elaborar este conjunto de guías. Este conjunto de guías de planes de acción climática responde a un objetivo principal. Nosotros lo que hemos querido desde el primer momento, porque, claro, el Centro de Educación Ambiental el año que viene cumple 25 años de actividad. Estos 25 años de actividad, o estos 24 años de actividad hasta ahora, nos ha dado una experiencia, nos ha permitido trabajar codo con centros educativos, con CEFIRES, en este caso en Alacant, con la inspección educativa,
Bueno, pues de ese contacto con muchos educadores, educadoras, docentes, alumnos y alumnas, técnicos de educación, bueno, pues hay una cosa que surge de toda esta experiencia que nos interesa mucho que quede claro desde un primer momento. Somos conscientes de que en los centros educativos ya se están haciendo muchísimas cosas, muchas. De hecho, nosotros siempre tratamos de compartir todo aquello que ya sabemos que se está haciendo en los centros educativos porque entendemos que es muy inspirador, no solamente para la comunidad educativa, sino para la comunidad en general, para toda la ciudadanía. Sabemos que se están haciendo muchas cosas. Lo último que nos gustaría es que visualizaseis o entendieseis que esta propuesta de elaborar un plan de acción climática en un centro educativo es una propuesta más que tenéis que encajar entre otras muchas que ya estáis llevando a cabo. Para nada es esa la intención. El objetivo no es ese. El objetivo es coger todo aquello que ya estáis haciendo, valorar todo aquello que ya estáis haciendo y darle una perspectiva climática. Es decir, no es meter, incluir un proyecto más, una acción más entre las muchas que ya estáis haciendo, sino ordenar, organizar todo lo que ya estáis haciendo y darle una perspectiva climática y con eso elaborar un plan de acción que servirá como punto de inicio, como arranque para ser más ambiciosos con el paso del tiempo. Y digo con el paso del tiempo porque esto no es un proyecto puntual para un trimestre, para un semestre, para un año. No, esto es una propuesta estructural. Es decir, la acción climática que tiene que ver con la reducción de nuestro impacto climático y con la adaptación a estas nuevas circunstancias es algo que ha venido para quedarse. Es algo que no nos podemos plantear con un objetivo a corto plazo. Esto ya es estructural y de esa manera hay que verlo y de esa manera hay que enfocarlo. No hay otra posibilidad. Entonces, en la filosofía de esta propuesta está eso, que esto se convierta en una propuesta estructural, siendo conscientes de las dificultades que tiene esto. Pero bueno, insisto, que el punto de partida, todos los centros educativos, los que estáis aquí y cualquier otro centro educativo, nos consta que ya estáis haciendo cosas en otros ámbitos, en el ámbito de la alimentación, de la salud, de la igualdad, de las energías, del agua, de los residuos, en infinidad de ámbitos. Bueno, todo eso se puede organizar con una perspectiva climática y ese es el punto de partida de nuestro plan. Entonces, esto es absolutamente necesario que lo entendáis y que tengáis en cuenta que este es el punto de arranque. Con eso, nuestra idea es que daríamos la perspectiva climática a todo lo que ya se hace, amparándonos en algo en lo que todos los centros educativos, y así lo recoge también la LOMLOE, ya estáis haciendo, y es trabajar en el marco de los ODS. Los ODS son una herramienta perfecta para disponer de una visión climática de todo lo que ya se está haciendo. A través de los ODS podemos ver perfectamente cómo trabajar en salud es trabajar en clima, cómo trabajar en alimentación es trabajar en acción climática. Es cómo tener un huerto escolar, tener una biblioteca sostenible, un comedor sostenible. Todo eso, biblioteca, comedor, huerto, placas solares, planes de movilidad, planes de gestión de residuos, todo eso tiene una perspectiva climática. Y eso lo podemos ver muy fácilmente y lo podemos trabajar mucho más fácilmente si tenemos la perspectiva de los ODS. Esto no se puede hacer solo si solo participa una parte del claustro o incluso solamente el claustro. Esto es algo que compete a toda la comunidad escolar y me atrevo a decir que algo más. Es decir, esto es algo que compete a toda la comunidad local. Por lo tanto, es una propuesta para la comunidad escolar y
la comunidad local. Es absolutamente fundamental que no haya muros entre la propuesta de centro educativo y el resto de la comunidad local. Esa es una propuesta fundamental de estos planes de acción climática. Y luego se va a hacer a través, nuestra propuesta es hacerlo a través de los recursos que aporta la educación ambiental, que son muchísimos y muy variados. Podemos trabajar prácticamente cualquier temática con cualquier edad, con muchísimas metodologías diferentes y para eso existen recursos de educación ambiental. El Centro de Educación Ambiental tiene sus propios recursos, que los tenemos compartidos en nuestra página web, pero tenemos una caja, tenemos una guía enorme de recursos recopilados y actualizados para trabajar muchísimos de los temas siempre desde la perspectiva climática. Y una de las propuestas principales que tiene también estos planes de acción climática es que el hilo conductor que de alguna manera va a servir para ir uniendo todos los proyectos que hacemos y darle esa forma de plan de acción climática sería la huella de carbono. La huella de carbono nos va a permitir de una manera práctica, de una manera que podemos medir, de una manera que podemos evaluar, de una manera que podemos contar, de una manera que podemos elaborar sencillas acciones y sencillos proyectos para poner en marcha con nuestros alumnos y alumnas, pues va a ser el elemento que nos va a servir para integrar los demás proyectos en este plan de acción climática. Esa es nuestra propuesta, hacerlo a través de la huella de carbono. Bueno, como os decía, es muy sencillo darle esa perspectiva climática a todo lo que se está haciendo en un centro educativo aprovechando los ODS, ¿vale? Y con esa mirada, pues vemos cómo trabajar en pobreza energética, trabajar en pobreza, en igualdad de género, en cualquier tema tiene una perspectiva climática. Y eso es muy fácil verlo a través de los ODS, sobre todo con esta organización de los ODS. En el que, como podéis ver, esta es una propuesta que se llama la tarta de boda de los ODS, que seguro que en alguna de las charlas que os he dado ya la habéis visto. Pues bueno, en esta propuesta vemos como la base de nuestra sociedad están esos elementos que forman la biosfera, entre ellos el clima. Por lo tanto, alimentación, igualdad, educación, energía, economía, todo se sustenta sobre esta biosfera en la cual un elemento clave es el clima. Entonces, podéis ver con la facilidad que podemos dar esa perspectiva climática a cualquier tema, utilizando como herramienta los ODS. Bueno, pasamos al grano, vamos ya al tema. La propuesta de planeación climática está organizada en estas 4 guías que entendíamos que engloban la información mínima básica para poder abordar un plan, como os decía desde el principio, de una manera estructural y seria. Y además está aterrizada a las necesidades que tenéis en los centros educativos. Ahora lo veréis, sobre todo apoyada en esa 4ª guía o anexo que hemos preparado. La guía tiene 4 partes. Una primera parte en la que proponemos hacer un diagnóstico, es decir, valorar, evaluar el punto de partida, es decir, qué estamos haciendo ya, porque todos los centros educativos estáis haciendo cosas que tienen una repercusión positiva y negativa desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista climático, y por tanto hay que hacer ese diagnóstico que a nosotros y nosotras nos gustaría arrancar con un compromiso. Como os hemos dicho, esto tiene que ser un compromiso de toda la comunidad escolar y, por tanto, hay una propuesta de hacerlo de una manera seria y organizada. Pues incluso hay un documento que os proponemos como carta de compromiso para arrancar, ¿vale? Este proyecto, que es muy flexible, que se puede arrancar de una manera fácil,
con pocos recursos, con lo que ya estáis haciendo, pero con el compromiso de tener una ambición que con el paso del tiempo, pues ese plan se tiene que ir valorando, evaluando y enriqueciendo. Bueno, una primera guía que hace esa propuesta de compromiso y diagnóstico, un diagnóstico en el que ya os presentamos lo que es la huella de carbono y cómo empezar a hacerla en nuestro centro educativo con las actividades que llevamos a cabo. Una segunda guía en la que ya partiendo de ese diagnóstico entraríamos en lo que sería el plan de acción, y el plan de acción consistiría básicamente en reducir, ¿no? En reducir esa huella de carbono. Es decir, no tiene ningún sentido que hagamos ese diagnóstico y midamos cuál es nuestro impacto si el objetivo no es el reducir. Bueno, pues eso es lo que se propondría en ese plan de acción, que habla de la primera pata de la acción climática, que es la mitigación, mitigar, reducir nuestra huella de carbono. Llegado al punto en el que estamos de emergencia climática, donde este cambio climático ya ha transformado, cambiado nuestros ecosistemas, nuestro entorno, nuestra sociedad, la mitigación es insuficiente, hace falta algo más. Entonces aquí viene la segunda pata, el segundo eje importante de la acción climática, que es la adaptación. Es insuficiente con medir nuestro impacto y elaborar un plan para reducirlo, sino que además hay que plantearse la adaptación. Lo estáis viviendo, lo habéis vivido en vuestros centros educativos con las olas de calor, tanto en primavera, al principio del verano o incluso en el inicio de curso, en septiembre, en octubre, en noviembre. Es decir, la adaptación es absolutamente necesaria. Y en esta guía hay propuestas de adaptación a los centros educativos y además entendemos que hay un abanico importante de propuestas más sencillas que se pueden hacer prácticamente sin ninguna inversión económica y de una manera muy fácil, a otras un poco más complejas, más completas, más importantes y que requieren más inversión. Pues hay un abanico importante. Y además esta guía aporta un elemento fundamental. Es decir, está bien que que tengamos un compromiso, que hagamos un diagnóstico, que preparemos un plan de reducción, que pongamos en marcha acciones de adaptación, pero para nosotros y nosotras esto no tiene sentido si luego no se comunica. Si no somos inspiradores e inspiradoras para otros. Es decir, es fundamental que entre los objetivos que tenga nuestro plan esté el de la comunicación. La comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación a toda la comunidad escolar y la comunicación a la comunidad local, porque tenemos que ser movilizadores, inspiradores de la acción climática. Y por último hay un cuarto volumen, que es el anexo, donde hemos querido, de alguna forma, las muchas propuestas de acciones, de actividades, de guías, de recursos, de materiales que hay, aterrizarlas lo más posible a vuestro trabajo diario en el centro, en vuestros centros escolares, y hemos elaborado una serie tenemos unas propuestas de proyectos de investigación e innovación educativa para que podáis abordar este plan de acción climático con pequeños proyectos puntuales que, sumados todos, nos darían ese plan de acción. Es decir, os vamos a facilitar que aterricéis, que adaptéis nuestras propuestas lo más posible a vuestras necesidades, a vuestra día a día, a esas acciones, a esas actividades, a esas propuestas que hacéis en los centros educativos. Por eso, la guía anexo propone algunas acciones basada en una guía de la Consellería de Educación, que es una guía para proyectos de investigación y innovación educativa. ¿Vale? Esta sería la propuesta, estos son los 4 volúmenes que tiene la guía. Bueno, pues este es el primer volumen. La guía hemos tratado de que tenga la mínima información necesaria para entender cada uno de los apartados y el máximo de recursos. Es una guía diseñada para su consulta en digital, no tanto para la edición en papel. Por supuesto, quien le apetezca se la puede imprimir,
pero veréis que la guía está llena de enlaces. Tiene un montón de recursos, de propuestas, de enlaces a páginas web, de enlaces a materiales de descarga, porque hemos entendido que era fundamental que tuviese este formato de repositorio de recursos para que luego cada uno o cada cual vaya a buscar aquello que mejor se adapte a sus necesidades. Si tu grupo es de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, en fin, cada uno tiene sus circunstancias y entonces para no limitarnos en las propuestas hemos tratado de incorporar un montón de recursos que veréis en la guía. Y eso lo veréis veréis que obviamente tiene contenido, pero que el contenido es el mínimo que nosotros entendíamos que tenía que tener. Y todas las guías tienen la misma propuesta. Hemos intentado también hacer que la guía muestre el mayor número posible de casos inspiradores de otros centros educativos, cosas que nos consta que ya se están haciendo en nuestro ámbito territorial y hemos querido mostrar esos proyectos. En el caso del volumen que habla del plan de acción, las propuestas del plan de acción las hemos tratado de organizar en cosas que sean muy fáciles de llevar a cabo por vosotros y por vosotras. Y las hemos organizado en ámbitos muy sencillos de reconocer. El de la energía, el de la gestión de los residuos, el del agua, el de la compra de materiales, el de la alimentación, ¿vale? En los comedores escolares, en el huerto que tengáis, si tenéis. Es decir, el plan está organizado en ámbitos que podéis reconocer muy fácilmente en la actividad cotidiana en los centros educativos, ¿vale? Los que ya tengáis experiencia en algún momento, hayáis puesto en marcha o tengáis pensado un plan de sostenibilidad, esto es un plan de sostenibilidad, ¿vale? Nosotros lo hemos llamado Plan de Acción Climática porque entendemos que es el momento en el que estamos, es lo que corresponde, ¿no? Hacer frente a esta emergencia climática como el elemento, digamos, el problema que nos tiene que enfocar a todos y que enfocándonos hacia ese problema, pues de alguna forma también estamos abordando el resto, biodiversidad, salud y demás. Bueno, pues lo hemos llamado Plan de Acción Climática, pero insisto, si ya tenéis experiencia en planes de sostenibilidad, no es ni más ni menos que esto, ¿no? Pero con la perspectiva climática, como decía. El plan de adaptación, pues lo que hemos intentado, como os he dicho al principio, es hacer esa recopilación de propuestas valoradas de más sencillas a más complejas, de menor impacto a mayor impacto y con un punto de vista, el de la renaturalización de patios escolares. Ese es el eje principal de trabajo, el tema de renaturalización de patios, porque es donde más cosas, en el ámbito en el que más cosas se pueden hacer desde el punto de vista de la adaptación. Luego, verdad que pueden haber otras muchas más intervenciones dentro de lo que es el centro, dentro de lo que son las aulas, dentro de lo que son las oficinas, pero de alguna forma el patio, digamos que es el epicentro de la acción en adaptación climática, ¿vale? Y entonces ahí podéis ver recopiladas un montón de propuestas. Y por último, esta guía, este anexo donde están recogidas estas propuestas para llevar a cabo proyectos de investigación e innovación educativa en vuestros centros, están recogidas todas y indexadas todas las propuestas que hay en las 3 guías anteriores y además tenemos estas propuestas. Estos que veis abajo, por ejemplo, Ecoradio Podcast, pues como lo veis ahí, os hemos hecho esas propuestas donde veis que están organizadas por dificultad, por los ODS que tienen en cuenta, por el tipo, por el presupuesto que había que poner en marcha, con unos objetivos, con una descripción y demás. Pues tenéis ahí una serie de propuestas para, de alguna manera, partiendo ya de lo que estáis haciendo e incorporando con el paso del tiempo algunas de estas propuestas que nosotros os hacemos, ir enriqueciendo, ir aumentando el nivel de ambición de este plan de acción climática. ¿Vale? Bueno, pues como veis, encontraréis en esta guía
no solamente los contenidos y los conceptos básicos, sino que encontraréis enlaces a recursos didácticos, enlaces a más información en el apartado de saber más. Hemos tratado de encontrar ejemplos inspiradores para todo aquello que se trata en estas guías, aquellos recursos, aquellos materiales que consideramos que son esenciales para trabajar cada uno de los aspectos, la mitigación, la adaptación, la huella de carbono. Otros documentos temáticos, pues cuando se habla de alimentación, o se habla de salud, o se habla de, bueno, pues algunos documentos de referencia. E insisto, es una guía diseñada en digital con un montón de enlaces que funciona como un tipo de repositorio. Deciros además, y yo creo que esto es un asunto importante, que la guía, o bueno, el Centro de Educación Ambiental, tenemos el compromiso de, en la medida de nuestras posibilidades, ir de alguna forma actualizando el contenido de la misma, sobre todo en el tema de recursos que aporta la guía. Con el paso del tiempo, cuando lo consideremos oportuno y haya material que renovar, pues iremos actualizando y adaptando los contenidos, porque para nosotros es fundamental que la guía siempre sea útil y que la guía siempre sea un documento de referencia válido, y por tanto eso nos exige un compromiso de actualización que, pues mientras podamos, desde luego desde el Centro de Educación Ambiental lo vamos a hacer. Ya tenéis las 4 guías en valenciano y las 4 guías en castellano en nuestra página web. Si entráis en el apartado de recursos educativos y pincháis ahí, dentro de recursos educativos veréis que está la entrada de huella de carbono y emergencia climática. Si pincháis ahí, pues os aparecerá justo debajo un listado de recursos, y hay una carpeta que es la de planes de acción climática. Si estáis en la página de valenciano, tendréis las 4 guías en valenciano, y desde la página en castellano, pues las tendréis en castellano. ¿Vale? Y bueno, pues todos los materiales o muchos de los materiales que ya están en esa guía para trabajar ya están en nuestra web, porque son nuestros materiales, ¿no? Y también os los podéis descargar desde ahí. Y poco más, seguir nuestra actualidad desde la página web, desde nuestras redes sociales. Y lo que sí que quiero hacer es que tenéis ahí mi correo electrónico. Si tenéis alguna duda sobre el contenido de la guía, si alguno de los centros os queréis lanzar el curso que viene ya, que espero que sí, a poner en marcha estos planes de acción climática, pues cualquier cosa que necesitéis de nosotros podéis hacer el contacto a través de este correo. Y sobre todo nos interesaría que aquellos y aquellas que vais a empezar a descargar la guía y vais a empezar a leerla y vais a empezar a quizás hasta a trabajar con ella, pues nos hagáis llegar vuestras impresiones, ¿vale? De momento la guía acaba de salir, la acabamos de subir, y nos interesa especialmente que nos hagáis llegar vuestra opinión, vuestras primeras impresiones, qué os parece, y si consideráis que de alguna manera podemos mejorarla en algo, pues aquí estamos, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, me ofrezco a que necesitéis cualquier cosa, pues desde luego estaremos aquí para echaros una mano. Pues muchas gracias, Serafín. Vale, No a sé si ver, tenéis, ahora. no sé si tenéis organizado un turno de preguntas o va a haber luego una segunda intervención. Yo tengo pendiente contaros lo de la guía EAR, pero no sé si queréis que lo haga al final, que lo haga, o sea, como vosotros me digáis. Pues yo creo que puede hacerlo ahora. Deciros también, bueno, como me están preguntando, si queréis, lo que podemos hacer es que os dejo ahora mismo por el chat, os dejo el enlace a las guías, y así quien se lo quiera descargar, pues ya directamente lo puede hacer. Vale, pues mirad, os estoy dejando ya. A ver, voy a entrar en el chat y os dejo. Ahí tenéis el enlace a las guías. Si entráis ahí, ¿vale? Pincháis en fecha de Carboni o huella de carbono, pincháis ahí y
concretamente en emergencia climática, exacto. Pincháis en emergencia climática y debajo veréis que hay una carpeta que pone planes de acción climática. Pues bueno, pues ahí lo tenéis todos. Tenéis todos los recursos. Mira, para que lo tengáis más fácil, en el segundo enlace es más fácil todavía. Si pincháis el segundo enlace lo veréis, ¿vale? Bueno, entonces me proponéis que en 10 minutos os cuente un poquito la guía EAR, ¿no? Y así ya... Sí. Sí, hola, Sebastián, soy sí. Vale, bueno, a riesgo de hacerme muy pesado, venga, pues 10 minutos y os explico, para aquellos que no conozcáis, aquellos centros educativos que no conozcáis lo que es la guía EAR, pues nada, os comparto la presentación y vuelvo a insistir, como la presentación os la voy a hacer llegar para que la tengáis, ¿vale? Pues la información la tendréis ahí. Vale, pues voy a salir de aquí y voy a entrar. Bueno, prometido, son 10 minutos. Bueno, para aquellos que conozcáis la guía EAR es nuestro documento estratégico, el marco estratégico de educación ambiental en la comunidad, en la comunidad valenciana, ¿vale? Tenéis el documento en nuestra página web, luego os diré dónde está, por si tenéis interés, que ojalá que sí, y os lo podáis descargar y le podáis echar un vistazo. Y es un documento estratégico que surge a raíz de un proceso participativo impecable, en el que yo creo que prácticamente toda la sociedad valenciana estuvo representada a través de 13 mesas de trabajo. Fueron 223 personas y 191 entidades a lo largo de un montón de meses los que fuimos trabajando hasta elaborar este documento final, que es la guía EAR, que es este marco estratégico para hacer educación ambiental en nuestro ámbito territorial. Esta es la página web, la página del CEA, en la que podéis encontrar, si entráis y veis guía EAR, pincháis ahí y encontraréis todas estas entradas. La primera es el documento de referencia. Si pincháis ahí, os podéis descargar el documento, en la que veréis los ejes principales de trabajo y las líneas en las que se debe trabajar de una manera contextualizada a la Comunidad Valenciana, en nuestro ámbito territorial, y bueno, hay otra serie de recursos y demás. ¿Qué es importante de la guía EAR? De lo que yo llamo el universo ahora mismo de la guía EAR para los centros educativos. Bueno, la guía EAR marca una serie de ejes de trabajo, ¿no? Una serie de ejes de trabajo. Pero la guía EAR, cuando se presenta, no tiene un plan de acción. Es un marco estratégico, pero no tiene un plan de acción. Entonces, en el año 2018 se presenta la guía EAR en el mes de marzo, es el marco estratégico y ahora falta el plan de acción. Entonces, lo que nos planteamos en ese momento es que el plan de acción, las acciones ya se estaban llevando a cabo, porque había muchísimas entidades en toda la Comunidad Valenciana que ya estaban haciendo educación ambiental. Entonces, lo que nos planteamos es por qué no recoger todas esas acciones y contextualizarlas a lo que es la guía EAR, ¿vale? Y a partir de ahí ya crear un plan de acción con lo que ya se tiene. Y por eso organizamos lo que se llama el sistema de adhesiones a la guía EAR. Preparamos un sistema de adhesiones para que cualquier entidad que en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana estuviese haciendo ya educación ambiental, acciones, programas, proyectos, recursos, pudiesen adherirse a la guía EAR. ¿Qué significaba adherirse? Pues evidentemente una entidad que se adhiere a la guía EAR, entendemos que conoce el documento estratégico, que se lo ha leído y que sus acciones están perfectamente enmarcadas en este ámbito o en este plan estratégico, ¿vale? En este documento. Es decir, la guía EAR la asumimos y la aterrizamos en nuestras actividades. Entonces, creamos ese sistema de adhesiones. Cuando creamos el sistema de adhesiones, no quisimos que únicamente las entidades presentasen su adhesión y ya está.
sino que además quisimos que las entidades se comprometiesen con acciones. Y entonces creamos el plan de adhesiones y compromisos. Pues cada entidad que se adhiere a la guía EAR, además tiene que presentar algunos compromisos, los que considere 1, 2, 3 o 4. ¿Qué son esos compromisos? Son acciones, son proyectos, son actividades de educación ambiental que llevan a cabo esas entidades. Con todo eso, desde el año 2018, en estos 5 años y pico de vigencia de la guía EAR, ya son 234 entidades las que se han adherido a la guía EAR y 480 acciones las que han comprometido dentro de esta guía EAR. Estas 480 acciones responden a los objetivos de la guía EAR. Y esas 234 entidades realizan su actividad bajo la estrategia que propone la guía EAR. Otra cosa que nosotros aportamos como gestores de esta entidad de esta estrategia es que en nuestra página web se pueden consultar todas esas acciones. Tenemos subidas en la página del CEA, un apartado tenemos donde podéis consultar esos 480 proyectos, acciones o actividades. Y os tiene que resultar muy interesante porque fijaros, de esas 234 entidades, 175 son centros educativos. Y prácticamente el 80% de las acciones corresponden a estos 170 centros educativos. De manera que si no conocéis la guía EAR, si no habéis entrado en nuestra página web y no habéis entrado en este apartado, que sepáis que hay muchísimas propuestas de educación ambiental que se están llevando a cabo en centros educativos y que están colgadas ahí y que podéis consultar. ¿Vale? Fijaros cómo están distribuidas territorialmente. Hay 120 en Castellón, 44 en la provincia de Valencia y 11 en Alicante. Hay una descompensación territorial importante. Castellón, bueno, tradicionalmente hay una red de centros que llevan muchos años trabajando en educación ambiental. Bueno, y evidentemente, esa experiencia y ese trabajo de muchos y muchos años pues se refleja, ¿no?, en ese número de entidades que están adheridas a la guía EAR. Nos gustaría que muchas de las que estéis aquí ahora y sois de la provincia de Alacant, pues, y que ya estáis haciendo cosas, que esa es la cuestión. Es que si ya estáis haciendo cosas, sería fantástico que esas mismas cosas que ya estáis haciendo, simplemente os hicieseis entidad adherida a la guía EAR y no las presentéis. Es la manera de adherirse y de presentar vuestros compromisos es muy sencilla. Es un formulario muy simple. Tenéis que clicar 4 entradas y meter unos datos muy simples y ya estáis. Os daríamos tendréis el sello, el certificado, estaríais certificadas como entidad EAR y bueno, ya estaríais ahí y formaríais parte de algo muy importante, que es esta red, en la que ya, pues como veis, pues vamos camino ya de las 250 entidades, ¿vale? Fijaros que el incremento ha sido exponencial, es decir, hemos ido cada año subiendo el número de entidades, sobre todo apoyándonos en todo ese trabajo que se han hecho desde los CEFIRES, sobre todo en la provincia de Valencia, en la provincia de Castellón, el trabajo que ha hecho el equipo de inspección educativa en Alacant. De verdad, nosotros lo hemos dicho un montón de veces, pero admiramos el trabajo que habéis hecho el equipo que estéis allí. Vamos, os habéis dejado la piel y nos consta para tratar de llevar la sostenibilidad en los centros educativos. Ahora nos gustaría recoger todos esos frutos incrementando las entidades que están adheridas en la EAR en la provincia de Alacant. Ojalá empecemos a notarlo pronto. Pero bueno, como veis, pues bueno, este ha sido un crecimiento continuo. Y luego tenemos una parte importante de esto que llamo yo el universo EAR, que no solamente está la adhesión pues con el certificado, con el sello, formar parte de una red.
tener un repositorio con todos los proyectos comprometidos por los centros educativos, sino que además en todos estos años hemos ido elaborando una serie de documentos que entendemos que son útiles para todas aquellas entidades que están adheridas a la guía EAR y entonces están ahí compartidos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una guía con equipamientos y empresas de educación ambiental en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues aquellas empresas que han querido formar parte de esta guía están ahí y si en algún momento necesitáis consultar algún documento donde estén recogidas las entidades que están haciendo educación ambiental en la Comunidad Valenciana, pues si tenéis la guía, ¿no? Que la hemos hecho desde el CEA en el ámbito de esta red de entidades EAR y la podéis consultar descargándola desde el apartado de la guía EAR. Tenemos también una guía de criterios de calidad en educación ambiental. Elaboramos un sencillo documento, una especie de lista de puntos a tener en cuenta cuando elaboramos actividades, propuestas de formación, materiales de educación ambiental, pues una guía de calidad elaborada a modo de checklist, pues para que cuando vayamos a diseñar una actividad o elaborar una actividad, pues podamos valorarla previamente y luego hacer una valoración posterior de la misma. Bueno, pues esta guía de criterios de calidad se elaboró en el marco entre las entidades que estamos en la guía EAR y el resultado de ese trabajo pues está ahí colgado y podéis hacer uso de él. Bueno, hemos hecho otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, se hizo un estudio sobre el sector profesional de la educación ambiental, hemos elaborado una guía de orientaciones sobre servicios de educación ambiental para el ámbito municipal, para aquellos ayuntamientos, para aquellos servicios municipales que están llevando a cabo acciones de educación ambiental, pero no saben muy bien qué es la educación ambiental y lo que la educación ambiental puede llegar a hacer. Entonces, bueno, pues elaboramos esa guía de orientaciones. En fin, hay un montón de recursos que poco a poco hemos ido elaborando y compartimos en esa. Luego, tenemos un programa que nos está funcionando muy bien. Las últimas propuestas, hemos tenido muchísimos docentes que acuden. Es una propuesta de jornadas técnicas que llamamos Vesprades EAR. Son jornadas técnicas de unos 45 minutos de duración que son online, que para que os hagáis una idea suele ser una al mes durante lo que es el curso escolar. Tenemos una propuesta de enero a junio, pues más o menos una cada mes, y luego tenemos otra de septiembre a noviembre. Entonces, en base a aquellos temas que nos trasladáis que os interesan, pues preparamos jornadas técnicas invitando a profesionales de estos temas y lo solemos hacer por las tardes de 5 a 6 en un horario que nos habéis hecho llegar que es más fácil para vosotros y vosotras poder acudir. Y entonces, pues bueno, hacemos esas sesiones online, insisto, con profesionales de cada uno de los temas. Y, por ejemplo, pues en 2023 hemos trabajado sobre talleres para hacer temas de residuos en centros educativos, hemos trabajado el tema de plásticos en mares y océanos, hemos trabajado sobre recursos digitales para hacer educación ambiental en el aula, tenemos pendiente una sobre compostaje en los coles y tenemos pendiente otra sobre alimentación sostenible que se han trasladado a después del verano. Y que, bueno, pues la información la podéis encontrar si nos seguís en redes sociales o seguís nuestra página web, pero que nosotros enviamos siempre la información a todas las entidades EAR. Insisto, mantenemos un contacto fluido con las entidades EAR y vamos elaborando estas propuestas de formación en base a lo que a cómo nos vais orientando. Luego tenemos algo que para nosotros es una de las propuestas de la guía EAR más interesantes y más bonitas y que más satisfacciones nos da, que son los premios EAR. Tenemos una convocatoria de premios anual. En 2023 hemos hecho la quinta, tenemos ya la sexta para el año que viene y tenemos varias categorías a las que premiamos por aquellos proyectos o propuestas de educación ambiental pues más innovadoras, que tienen un mayor alcance, que han dado mejores resultados.
y hay una categoría para centros educativos. Es decir, aquellos centros educativos que han presentado sus propuestas en la guía EAR y que, bueno, hemos valorado que son, pues eso, las más innovadoras, las que han tenido mayor alcance, las que han implicado a toda la comunidad escolar, las que han resultado más, bueno, pues en fin, una serie de criterios, pues tenemos un premio anual, ¿vale? Para los centros educativos. Tenemos otro para los equipamientos de educación ambiental, para las empresas, para las asociaciones, y la verdad es que con el paso de los años, pues cada vez tienen mayor repercusión. Pues es otra de las propuestas que van dirigidas a aquellas entidades que están adheridas a la guía EAR, que yo entiendo que seguro os tiene que resultar interesante. Bueno, pues insisto, tenéis la información en nuestra página web, como yo os voy a compartir esta presentación, ahí tenéis el enlace y podéis ver toda la información, la tenéis en la web, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Serafín. Gracias por presentarnos el plan, los planes de acción climática y las guías que habéis elaborado para ello. Además, pues el hecho como tú comentabas, no solamente quedaros con la mitigación, sino también hablar de adaptación por las circunstancias en las que estamos y bueno, y el hecho de pensar que es importante dar una perspectiva climática a los contenidos en el aula, que pueden hacerse con bastante facilidad y que no siempre el problema del cambio climático está relacionado con la movilidad y con la energía, que nos solemos relacionar mucho con eso, pero prácticamente casi cualquier cosa que podemos hacer en nuestro día a día tiene una repercusión. Y entonces, pues, es también importante reflexionar sobre ello. Uh-huh. Además, bueno, pues yo quería animaros a participar en la EAR. Como ha dicho Serafín, cuesta muy poquito lo que es adherirse a ella y adquirir el compromiso. Y si estáis trabajando ya en vuestros centros con algo de medio ambiente, sostenibilidad, y es una manera de visibilizarlo y de que haya un reconocimiento. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias por eso, por acceder siempre de forma desinteresada cada vez que te lo hemos pedido. Y ahora ya daríamos paso a la siguiente intervención, que sería Esther Álvarez, que es inspectora de educación de la Dirección Territorial de Alicante. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo solamente me queda un poquito de despedir, hacer un cierre de este trabajo que hemos hecho. Voy a ver si puedo compartir una presentación. Un momentito. Bueno, pues solamente me queda, como decía, deciros que bueno, llegamos al final de estos 2 cursos que nos habíamos propuesto. Hacer un trabajo de crear una red para trabajar los ODS. Nació como una pequeña idea. Unas cuantas personas de la inspección comentamos que con el cambio normativo pues estaban los ODS, que para mucha gente era todavía muy desconocido, y nos parecía muy importante conocerlos y también fomentar el desarrollo de los ODS en los centros. Lo pensábamos hacer para nuestro trabajo diario con los centros con los que trabajamos, pero fue creciendo gracias a la ilusión y el compromiso de mucha gente. Para empezar, de los inspectores de Alicante que decidieron sumarse a esa iniciativa y llevarla también a sus centros. Luego de todos los directores y todos esos coordinadores de sostenibilidad que habéis estado asistiendo durante estos 2 cursos, y también de numerosísimos docentes que ya hacían cosas o que se han animado a hacerlas y han querido aprender y compartir recursos de cómo conseguir formar una ciudadanía activa, crítica, sensibilizada, que es indispensable para conseguir ese futuro mejor en el que todos creo que estamos muy implicados. En las sesiones de la red, sobre todo en las telemáticas, nos habéis visto muchas veces a Bárbara Aguilar, a Emma Cazorla y a mí, pero no es que hayamos sido nosotras solas, ni mucho menos. Ha estado detrás todo el equipo de inspectores e inspectoras de Alicante, que han estado convocando las reuniones, asistiendo, buscando en sus centros propuestas, animando, ayudando también a llevar a la práctica y a la realidad pues esas ideas que a veces surgen en los claustros. Y también ha estado todo el tiempo haciendo lo posible
el equipo del CEFIRE, especialmente Conchi, Heriberto, Lina, Paul, pero nos han acompañado siempre, han puesto los recursos del CEFIRE a nuestra disposición, nos ayudaron a organizar, o en realidad organizaron una jornada fantástica al final del curso pasado y ellos han sido una pieza indispensable para que esta red haya podido funcionar. Ahora ya pensamos que hemos hecho un largo camino juntos. Hemos tenido durante estos cursos muchísimos ponentes, empezamos con Serafín y acabamos con Serafín, pero ha habido mucha gente que ha dado su tiempo de forma generosa y altruista para compartir su experiencia y sus conocimientos y ayudarnos a avanzar en este camino. Hemos hablado de sostenibilidad, de igualdad, de paz, de diversidad afectiva y sexual, de justicia social. Hemos hablado durante todo este tiempo con gente muy experta y muy cualificada, pero no solamente hemos hablado, también hemos actuado. Pensar en nuestros retos que nos han animado y a los que muchos os habéis subido para comprobar la huella de carbono que dejamos con cualquier actividad diaria, como puede ser el traslado a los centros o cómo compensar esa huella de carbono con la reforestación. Hemos aprendido sobre los móviles, lo que implica utilizar los móviles, su consumo, Hemos aprendido mucho con el pasaporte Concordia y hemos trabajado en infinidad de temas. Pero si bien a todos estos ponentes no tenemos más que agradecimiento para ellos, el elemento principal de esta red, desde luego, han sido los centros, vuestros centros, donde se han hecho infinidad de actuaciones. Hay muchos centros que, espero no haber olvidado ninguno de los que han expuesto, pero hay muchísimos centros que han tenido esa generosidad de compartir sus experiencias, explicar sus dificultades, cómo las han resuelto. Y luego hay muchísimos más que no hemos tenido ocasión de verlos aquí en las charlas, pero sabemos que han hecho muchísimas cosas. A todos ellos queremos expresarle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, porque en muchísimos casos ha sido un esfuerzo añadido. Poco a poco queremos y esperamos que todo esto forme parte de nuestras situaciones de aprendizaje, nuestras unidades de programación, pero de entrada, obviamente, es un enorme esfuerzo. Y sobre todo, pues a los que habéis asistido y habéis hecho esa labor, ¿no?, de llevarlo luego a la COCOPE, a los ciclos, a los departamentos, animar a otros compañeros a animarse, pues a todos ellos os estamos especialmente agradecidos. Y de verdad, si alguno falta, es un error mío por no haberlo encontrado a tiempo de esta presentación, pero todos os estamos igualmente agradecidos. Todos los recursos que hemos ido recogiendo durante estos 2 años van a estar disponibles en la web, están también, y las que no están las vamos a subir, las grabaciones en el canal de la Xarxa. Sabéis también que tenemos ese Telegram, que es una fuente inagotable de recursos porque se comparten muchísimas experiencias y facilitan también ponerse en contacto con alguien que está haciendo algo que nos interesa o sobre lo que queremos aprender. Todo eso lo tenéis a vuestra disposición. Y ahora pensamos que ya ha llegado el momento de que os toque a vosotros y a vosotras. Desde el equipo de inspectores que hemos estado en Alicante detrás de esta red, creemos que ya es el momento de trabajar en redes locales, en redes cercanas, donde vais a poder tener, bueno, o bien la posibilidad de desarrollar los proyectos que tenéis interés en vuestros centros o compartir experiencias y llevar proyectos de un amplio calado o de más ámbito en vuestras localidades o entornos más próximos. También a la hora de la formación, por supuesto, que podéis considerar necesario elegir. Pensamos que a continuación, bueno, pues queda plasmar todas esas ideas que ya hacéis o todas esas ideas que queréis llevar a la práctica en esos planes de sostenibilidad o, como nos decía hoy Serafín, los planes de acción climática, donde ahí podemos recoger todo lo relacionado con los comités de sostenibilidad, con las ecoauditorías, la renaturalización de patios, los huertos ecológicos, los planes de movilidad, todos los que están diseñando caminos verdes para la escuela, esos comedores responsables que tienen compostaje de residuos, que buscan proveedores de kilómetro cero, que buscan una alimentación saludable. Todas esas actividades pueden estar en vuestros planes de sostenibilidad. Hay proyectos de innovación que os pueden permitir trabajar también, por supuesto, la igualdad,
la justicia social, la ciudadanía mundial, los otros ODS. No nos limitamos solamente a la sostenibilidad, aunque la sostenibilidad lo abarca todo. También recordaros que tenéis los proyectos interdisciplinarios y los proyectos de investigación en secundaria, primaria y secundaria, y en bachillerato los de investigación, que son una forma maravillosa de incorporar el trabajo de los ODS ya en el ámbito curricular, no como actividad complementaria, no como un añadido, sino como la esencia propia del aprendizaje. Y sobre todo recordaros que esto es un trabajo en equipo, que no estáis solos, que hoy os hemos presentado la guía EAR en que os ha animado Conchi y os queremos animar desde el equipo de la Red 2030 a adheriros a la red EAR. De esa manera también vais a participar de ESENRED, que es la red de ámbito nacional que agrupa a todos los centros educativos que están trabajando por la sostenibilidad. Y también animaros a participar en otras redes. Muchos ya participáis en Coeducacentres o en EduLab. El trabajo en red es muy importante porque es lo que va uniendo todas estas pequeñas, estos poquitos, que entre todos podemos conseguir mucho. Y además deciros que, por supuesto, los centros de formación de profesores siguen a vuestra disposición para ayudaros a llevar a cabo esa formación que puede ser necesaria en cualquiera de las modalidades, desde formación en centros a cursos que os puedan resultar interesantes y, por supuesto, ofrecernos como Inspección de Educación para seguir ahí acompañándoos en lo que necesitéis para sacar los proyectos de vuestros centros a que sean una realidad y a que tengan continuidad. Ya vamos a terminar como empezamos. Si os acordáis, hablamos al principio creo que fue en la primera sesión y está en nuestra web, de que aunque parezca que obviamente no toda la responsabilidad es individual, y que a veces pensamos que son tareas tan grandes que no están a nuestro alcance, la realidad es que sí, que un pequeño grupo de personas termina cambiando el mundo. Y nosotros sabemos que es una gran responsabilidad, pero también sabemos que está en muy buenas manos. Solo nos queda daros las gracias, esperar que esta semilla que sembramos con la red no muera, sino que al contrario siga desarrollándose en vuestros centros, y deciros que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Gracias de corazón. Un abrazo. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues llegamos al final. Yo espero que las sesiones que hemos llevado a cabo estos 2 años y el trabajo que se ha realizado os haya servido para informaros, para formaros, para motivaros, y que sea una semilla que, si no ha germinado, lo haga en un futuro próximo y que termine por dar frutos. Que paséis un feliz verano y ya está siempre. Yo quería agradecer a mi compañero Eric, que ha estado siempre en la parte técnica, todo su trabajo y bueno, pues visibilizarlo ahora, y si quiere despedirse. Sí, ha sido un placer acompañar todo este proceso y muy interesante. La verdad es que aquí mismo, siendo asesor del CEFIRE, he aprendido también mucho y generar este tipo de redes yo creo que es el futuro de interconectarnos. Muchas gracias. Pues no sé, Lina, si quieres comentar algo. No sé si me escucháis. Sí. Vale, yo, bueno, he estado menos presente, digamos, sí, como habéis dicho, estuvimos el año pasado organizando las jornadas y luego pues un poquito por detrás, cositas concretas que se necesitaban, si hacía falta un ponente, una ayuda de algo, y pendiente del Telegram. Yo dar la enhorabuena porque se ha organizado un Telegram, la verdad es que con muchísimos centros. Animar a los centros a que se unan a la red EAR, porque realmente es una red que está funcionando, y sobre todo porque no les va a dar trabajo. O sea, si tienen algo ya hecho, solo tienen que subirlo. No les van a pedir que hagan nada especial, sino que muestren y visibilicen lo que hay, que es mucho y que creo que se está visibilizando poco. Y sobre todo pedirle casi a todos los docentes y al alumnado que cualquier cosita, por pequeñita que parezca, es importante. Una pequeña reducción de un residuo en un centro, una actividad concreta, que no se queden simplemente, bueno, organizamos una actividad, un póster y tal. La concienciación es muy importante, pero que estamos en momento de acciones. Acciones cualquiera, por muy pequeñitas que sean, cualquier acción sumada a otra pequeñita y pequeñita en una gran red es lo que está causando ese movimiento y ese cambio, y que se animen
cada centro, cada docente, pues con sus posibilidades. Incluso pedir ayuda a otros centros porque a veces hacen cosas que otro centro está haciendo parecido y que al unirse y conocerse en red se hace más grande. Y que no pare, no sabemos lo que nos depara un poco el destino en estos momentos, pero que la línea de sostenibilidad tiene que ser una línea que continúe constantemente y que, bueno, pues que en los CEFIRES, mientras estemos, los de asesoría científica al menos, bueno, todos, pero vamos, de la científica que llevamos la sostenibilidad, estamos ahí para organizar, para ayudar, para apoyar y sacar la formación que haga falta en cualquier momento y dentro de las posibilidades. Y que bueno, yo estoy en Elche y todos los centros en Elche sí que me conocen más, pero bueno, se puede hacer cosas intercentros, intercefires y que no nos paren todo este empujón que tenemos ya montado, que ahora que tiene esta dinámica, pues que no nos quedemos de repente porque parece que va a acabarse. No, no va a acabarse, simplemente, bueno, tiene que ir ya funcionando más o menos solo y el Centro de Educación Ambiental es una red importante. Yo estuve mirando el listado de los centros EAR y en Alicante y realmente eran poquitos, cosa que me llamaba mucho la atención comparando con la cantidad de centros también que había en el Telegram, y por eso propuse que se explicara muy bien lo de AEAR, porque creo que se conocía poco y es de gran ayuda para todos los centros. Y nada, que de momento aquí estamos para echar una mano en lo que haga falta. Pues muy bien, muchas gracias. Y con esto acabamos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, ha sido un placer.